Activo mi gente, activo. Mariano Jiménez como siempre de este lado, no de este lado como dice el primo. Señores, tenemos en el segmento Tu Salud, tenemos a nuestra querida, bella, hermosa compañera, psicóloga, licenciada en psicología educativa, claro está, ya le voy a quitar el doctorado, porque yo lo que pasa, yo siempre digo doctora, entonces ella me dice, Mariano, yo no quiero que me visite Nuria. Entonces, vamos a quitarle el doctorado, vamos a dejarla como licenciada. Nuria se tire paracaídas. Con un tema muy interesante para cada uno de nosotros. Chanela Enríquez. Ok. Bien. Bueno, una vez más estamos aquí juntos Porque no estamos allá. exacto, porque no estamos allá, para conversar de temas interesantes como siempre. Hoy vamos a conversar un poquito acerca de la educación de los vecinos haitianos, de los niños y jóvenes haitianos. Creo que es un tema que pica y se extiende, porque tiene mucha tela por donde cortar, tiene muchas situaciones que nosotros podemos destacar. Tema amplio. Muy amplio que Y muy penoso a la realmente vez. exactamente nos pega muy fuerte como profesores, no profesores de docencia, sino de profesar que la educación es lo que puede salvar nuestra nación. Entonces, vamos a conversar acerca de eso y cabe comenzar hablando acerca de que no todos los niños haitianos pueden acceder a la educación. Y ustedes se van a preguntar, ¿en serio? ¿Cómo va a ser eso? Me están haciendo aquí señas tras bambalinas, como dicen por ahí, pero bien. No quiere saber de haitiano. Hola, ¿en serio? ¿Cómo va a ser? Bueno, decíamos o decimos que no todos los niños haitianos pueden acceder a la educación. ¿Ustedes sabían eso, chicos? Mira, nosotros... Espérate, estamos hablando de aquí. No, estamos hablando de Haití, propiamente en Haití, Allá. porque lógicamente el haitiano indocumentado no puede acceder de la manera que nosotros entendemos y aún así se le brinda cierta educación. Pero bueno, no estamos hablando de aquí, estamos hablando de la República de Haití propiamente. Déjame hacerte una pregunta. Nosotros tenemos nuestra constitución, nuestra carta magna, que nos dota de ciertos derechos y ciertas deberes. Y dentro de los derechos fundamentales está el derecho a la educación. Exactamente. Mira, Que es por eso precisamente. Vamos a darle, que Mariano no me explica eso. Mira. Mariano conoce bien su constitución. Y entonces, gracias, digan. yo sé que yo conozco muy bien mi constitución dominicana. Mira, pasa algo, primo. Nosotros, según la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que el derecho a la educación está dentro de ella, y según la ratificación de la misma, se convierte en derecho fundamental el derecho a la educación en República Dominicana. Por ende, a cualquier persona, individuo, se le permite estudiar. Ahora bien, si no está documentado, sea dominicano, haitiano, chino o lo que sea, no puede acceder a una educación técnico superior, pero sí puede llegar a un cuarto de bachiller. No, es que Se le dificulta. Por eso yo hice la pregunta porque iba a tener la misma laguna que tú. Ella está hablando de los niños haitianos en Haití. Por eso Exacto. le dice acotación de la constitución de allá, si cuentan con esos derechos. Mira, Como que yo soy discriminativo. mira, Chanela, me disculpas Sí, y no, perdóname. Feliz. Perdóname. Esto es un Mira, conversatorio. ahí pasa algo, primo. Lo primero es que yo no conozco la constitución haitiana a cabalidad. Conozco algunos temas puntuales en tema de nacionalidad y demás. Ahora bien, en cuanto a lo que tiene que ver el acceso a la educación en Haití, pasa lo siguiente. El acceso a la educación en Haití es muy caro, no es como en República Dominicana. Okay. La educación haitiana es muy buena y está Exacto. varios niveles por encima de la educación dominicana. Ahora bien,
la educación haitiana es muy costosa. Exacto. Incluso en Haití el inglés lo dan como segunda lengua. Los haitianos que vienen a República Dominicana, que son estudiados, vienen con un manejo incluso hasta del español. Sí, claro, eso Ya. se entiende así. Lo que es español y el inglés, el francés y el creol, que es el criollo allá, lo hablan a la perfección. El haitiano es... Dame una pregunta a la compañera Chanel. No, pero déjame continuar en ese mismo tenor en cuanto al costo. Es verdad, es sumamente cara. Cuesta, digo, de manera privada cuesta $42. Y cuando vemos la cantidad exorbitante en lo que cuesta el dólar en Haití y a la magnitud de la dificultad que tienen los haitianos para conseguir el dinero, estuve viendo un reportaje donde decían que ellos trabajan exclusivamente para pagar la colegiatura de sus niños. O sea que el dinero que devenga un haitiano no llega ni a $50, primo. Y la educación de uno de sus hijos cuesta $42. Wow. Pero no tenía esa información. Pero $42. la pregunta que yo me hago es la siguiente. Y no quiero sonar inhumano con esto. Yeah. Pero mi trabajo aquí es discordar. ¿O no? Dele para allá, ¿O no? Dele para allá, dele para allá. sea feliz. Expláyese. En Haití, los niños carecen del derecho a la educación. Acceso, primo. El acceso. de Por la las educación. dificultades que Nosotros incluye. aquí, desde República Dominicana, ¿qué se supone que hagamos? Bueno, yo no le puedo decir porque yo no tengo ningún plan elaborado para el mismo, por lo que no puedo decirle vamos a hacer tal o cual cosa, ni siquiera estoy en el ámbito político, pero entiendo que es un problema macro, no es tan sencillo como tomar una decisión. Usted sabe las dificultades que encierra la vecina isla de Haití, por lo que ni siquiera los americanos, los panameños, que ahora está todo el mundo queriendo introducirse para ayudarlos a solucionar su problema, nosotros realmente estamos en vía de ver cómo se resuelve. Mira, dame. Vamos a ver, ¿qué usted opina? No, porque yo, mira, por ejemplo, yo conozco de situaciones. Aquí hay entre el 20 y el 25% de la planilla de estudiantes de escuela pública están estudiando en colegios privados, donde el gobierno tiene que pagar a las instituciones para que le alberguen esos estudiantes. Más sin embargo, No entendí ahí, primo. Yo tampoco. por ejemplo, mis hijos están ahora mismo estudiando en el colegio Episcopal San Esteban, donde el gobierno está subsidiando el pago de aproximadamente... Porque está semi-privado. Eso es lo que yo le iba a decir, primo. Ahí, No es semi-privado. Por ejemplo, hay instituciones Primo, como el Buen disculpa. Pastor. Ajá. Socio, pero déjeme explicarle para que usted entienda. Hay instituciones como el Buen Pastor donde el gobierno lo ha acogido y son semi-privados. ¿Por qué? Porque se paga una cierta cantidad que no es un colegio privado, pero el gobierno que paga la nómina y paga los costos operacionales. Eso es semi-privado. Ahora, hay colegios como el San Benito Abad, el San Esteban, el Credi, donde el gobierno paga por cierta cantidad de estudiantes. Que hay un estudiante, el hijo tuyo, por ejemplo, que lo que dije fue un ejemplo. Como becado El hijo por el tuyo, gobierno. por ejemplo, paga su cuota de 3.500 pesos mensuales y el hijo mío paga esa misma cuota, lo único que la paga el gobierno dominicano, porque está sustentando el pago. Subsidiado por el gobierno. No sustentando, porque subsidiado es cuando paga una parte. Está sustentando, Ok. no subsidiando. Ok, Según la información que yo manejo. definitivamente estamos según la aprendiendo. información que yo manejo, hay acuerdos públicos privados, hay subsidio y está sustentando. Ejemplo, mi hija estudia en un colegio, que no lo voy a decir acá porque no la voy a exponer públicamente, y en ese colegio que ella estudia, el Estado paga 1% y yo pago otro por ciento. Y es un colegio, discúlpame, es un colegio reconocido en San Pedro de Macorís. Ahora bien, Es lo que explica que pasa en sitios semi-privados como el Buen Pastor, donde se paga una cierta cantidad y el gobierno paga la otra.
Sí. Hay situaciones donde el gobierno paga toda la matrícula estudiantil del Primo, lo estudiante. estamos diciendo lo mismo, pero de diferente En manera. No. Haití, que Sí. es donde estamos, en la educación de Haití, no se paga de ninguna manera, ni subsidiado, ni sustentado, ni de ninguna manera. Tiene que ser obligatoriamente el papá o la mamá, y decíamos que es No hay educación completamente pública. cara. No hay educación pública en Haití. Sí, claro que sí, hay educación pública, hay educación privada, pero estamos hablando en el sentido de lo que usted dice, que los colegios, que los subsidios, que el Y sustento, algo que que- allá no se da eso. algo- ¿Es público o es privado? Algo que decía, como decir, la pregunta que hizo el primo, que qué se puede hacer. ¿Qué hacemos nosotros desde aquí? Bueno, Nada. desde aquí nosotros podemos Siempre hacer hemos nada. hecho, hemos donado No, mochilas, hemos donado es que- utensilios mira, como cuadernos no y todo quiero- eso, siempre no se ha quiero- hecho. no pero quiero nosotros diferir. necesitamos también. No quiero diferir de la de ellos porque no catalogan como racista o que uno Problema de está ellos. denigrando, pero dentro de ellos mismos se dicen uno con otro que son malos. Y yo lo puedo creer porque aquí hubo un presidente que le quiso hacer una universidad allá y cuando fue allá a hacérsela lo tuvieron al matar, buscando la forma de la pregunta que usted hizo, que qué se puede hacer de aquí a allá. Y tuvo que salir pero rápido de allá. Señor Leonel Entonces, Fernández a través de Miguel Vargas hizo qué? Ok, continuamos aquí. Entonces decíamos que, Yo pregunto, por una cosa que hizo, pues yo también del teléfono. Ok. miren, yo estuve tuvieron que viendo matar un, por eso. Tuvo que salir más rápido que el carajo de allá. bueno, estuve viendo un reportaje donde también destacaba el entrevistador conversando con una madre las condiciones de las escuelas, cómo estaban las escuelas, y precisamente tenemos imágenes aquí que aquí están pasando precisamente ahora. Está completamente deplorable, sin piso, y por lo menos la imagen que yo tomé es una imagen que no hace justicia a la realidad. La realidad es que esas butacas Están ya ni peores. existen, están peores. Yo Y de quise, algunos- y de- yo y de quise algunos no hay ser como tan 10%. sensacionalista al traer las imágenes y elegí una imagen un poquito menos mal, pero es en banquetas elaboradas por ellos mismos. Esta por lo menos parece que fueron donadas, son de hierro, etcétera. Y tienen pupitre como tal, pero ya esos pupitres ni siquiera existen. Que de hecho a mí me gustaría volver a estudiar y sentarme en los pupitres. Pero no, lamentablemente ellos están estudiando sin la parte de donde ellos apoyar y anotar en sus cuadernos, sin piso, muchos sin techo y sin paredes a su alrededor. Solamente ponen 2 maderas y ahí enganchan una pizarra meramente elaborada, donde una de ellas, que yo estuve buscando imágenes, pero no quise ser tan sensacionalista, porque la idea no es hacerlos ver tan mal, pero sabemos que sí, que lo están. Lamentablemente la pizarra tenía la mitad llevada, o sea, cortada, por una O sea, mitad de una pizarra. O sea, licenciada, eso significa uno saber que cuando se quiere se puede. Porque si es tan precaria la educación allí en Haití, y da pena uno hablar de esta manera, cuando usted escucha un nacional haitiano hablar, que ha sido estudiado, hablar, usted se da cuenta que esa persona... Sí, pero esa no persona- crea, no Hay crea veces- que, no hay crea cosas que aquí en está República tan bien. Dominicana, No con está. con todo prácticamente lo de estudiar y que no se dé una educación. Una pregunta. ¿En qué nivel quedamos nosotros en la medición de la prueba PISA? Creo que el 132. o 132. Por ahí, no recuerdo bien. Perfecto. Lo voy a buscar ahora. En la medición del 2022, nosotros quedamos en el 143, 144. Puta, Y mira. O sea, que Haití, estamos y subiendo. Haití estaba en el 122. Pero O sea, eso ya no se ha también- podido medir en Haití, por nosotros sabemos La las situaciones situación. que están. Ahora bien, Exacto. yo me circunscribo a la opinión del compañero Pérez, y es que hay algo, señores, dentro de toda esa precariedad, esa inseguridad social y demás, los No, no, haitianos en materia de educación
Son duros. han tenido Son duros. mejor educación que nosotros los dominicanos, que a cierto grado tenemos más acceso. Vamos a ver a qué magnitud eso que tú estás Sí. diciendo. Mientras él está hablando, pon la otra imagen, donde los chicos van corriendo con todo, míralo ahí. Y hay otra Porque cosa. Déjala ahí. esto es a razón de la tragedia que se está dando actualmente. Pero aún encima de lo que está pasando, ellos se arriesgan a llevar a sus Exactamente, hijos en una exactamente. balacera. O sea, es una disposición de estudiar y de que sus hijos sean preparados. En Y ese, mira, en ese Algo, caso aquí en República completamente. Dominicana ya hace tiempo Junior. desde el tiempo que tienen esa gente en huelga, ya aquí en República Dominicana hace tiempo no Pero tuviera- aquí se nubla y no hay Y ya clase. no hay clase. Mira, pero Ya, hay otra cosa que yo definitivamente. quiero significar de ese tema de allá de Haití, y es lo siguiente. Ahí demuestra David, Chanela y Junior Pérez la debilidad que nosotros tenemos institucionalmente en materia de educación. Sí, sí. Porque ahí se demuestra que el tema no es, nosotros tenemos infraestructura. Nosotros, de una u otra manera, nuestros estudiantes asisten a la escuela. Claro. Ahora bien, ahí demuestra que el tema es la capacidad de nuestros La maestros. disposición muchas veces también. La capacidad, porque mira, ahí estamos hablando de la tanda extendida que se logró en base al 4%. Se crearon infraestructura y condiciones para la tanda extendida. Pero ¿qué se hace en la tanda extendida? ¿Qué hacen los niños de nosotros en la tanda extendida? Que por ahí, esa es una de las cosas que yo diría que la educación aquí, que me excusen los profesores, excusen que esté licenciada, pero No, yo no trabajo en educación. el gobierno por eso. debiera de preparar una institución supervisora de lo que es la educación aquí en este país. Se supone Porque que no es, La hay. no es posible En teoría, que un profesor sí, la hay. aquí en el país le haga una clase a los niños, busquen eso, y le dan la espalda. O sea, que no hay la explicación. No, y los niños realmente. llegan diciéndote, mami, pero ella se pone a chatear después que pone la Exactamente, clase. no pero hay la, maestra no hay lo que se la pasa. decisión exactamente, porque anteriormente, siquiera con unas reglas, pero había, por eso es que las personas mayores hoy día dicen que un sexto de anteriormente De primaria. de primaria era Un bachillerato. un bachillerato de hoy día, y esa Mira, es la situación, porque aquí- es que aquí no hay decisión propia para enseñar. Lo que ahora si se habla del 4%, ahí mismo. Aquí tengo la información. La República Dominicana avanzó 4 lugares en el ranking general del informe del programa para evaluación internacional de estudiantes, PISA. En el 2022, ¿Es pizza o pizza? PISA. Ok. Tú dijiste pizza y te decía dónde está Lo que primo. pasa es que lo dije con hambre. Cumpleaños, Lo que pasa es que lo dije con hambre. Es que él tiene una pizza por ahí como no nos sorpresa para sorprende nosotros. ahorita. Colocándose en el lugar número 77 de 81 países evaluados y saliendo del fondo de la tabla que se posicionaba por primera vez de la historia en la evaluación desde el 2015. O sea, Wow. estábamos... No, Haití no pudo ser. Haití tiene 2 años que no se ha evaluado. O sea, No, es que no tienen una infraestructura forma de para cómo ir a hacer exacto, de evaluación. cómo ir a hacerlo. Pero continuando con el tema. pero podemos buscarlo porque esa de la prueba PISA es con relación al año Ok, 2022. usted lo va buscando y vamos desarrollando el tema. Sí. Miren, en Haití hay una situación muy fuerte con la docencia. Tienen 3 maestros por escuela. ¿Y cuánto? 3 exclusivamente. Ahora las escuelas ¿Por cuántas solamente aulas? las escuelas solamente admiten 80 alumnos. No más. Pero es Sí, en Haití. demasiado para, Lo demasiado que para sí- 3 profesores, demasiado. Demasiado alumnos, pero muy poco alumnos para la comunidad, o sea, porque hay una manera de seleccionarlo por familia. Estuve viendo precisamente un reportaje de una en las redes sociales por YouTube, un panameño, me parece que es el joven, que está muy interesado en lo que es la comunidad haitiana, y decía ese joven que de 9 niños que tenía una dama, solamente le podían admitir 5 de la cantidad de niños que ella tenía, cuando los 9 ya estaban en edad En edad de ingresar. de ingresar a el estudiantado. Mira, hay una cosa que tenemos que aclarar. Como mencionaba ahorita, no conozco a cabalidad
la constitución haitiana. Pero la constitución de nosotros se parece mucho a la ley francesa. ¿Sí o no? Un copy-paste. Bueno, entonces, me da por entender, mira, el derecho a la educación es un derecho fundamental. Y ya lo mencionó el compañero Mariano, que es un derecho mundial, no nada más de la Constitución Dominicana. Por el derecho a la vida, el derecho a la alimentación y el derecho a la salud son derechos que priman sobre la educación, porque sí sabemos que la educación es importante, pero si tú no tienes vida, alimentación y salud, no puedes tener educación. Pero ¿Sí? primo, que usted está hablando como dominicano, primo. Estamos hablando de los haitianos, donde no se está respetando los derechos. Es donde de voy, mi nadie. amor, es donde voy, mi amor. Si Bueno. todavía no tenemos garantizado la vida, porque mira ahí como tú pusiste el riesgo que están pasando, no tenemos garantizado la alimentación, donde vemos que los sectores de pandilla, el cambio que tienen para reclutar a los niños es la comida y la alimentación, y no tenemos garantizado la salud, que se han apoderado de las clínicas, de los hospitales, de las cárceles y de los aeropuertos, donde mucho menos podemos garantizar la educación. Ahora se apoderaron de Claro, y precisamente eso es lo que queremos resaltar. Por lo mismo mi comentario, Sí. que era escalonado, pero era para llegar justamente ahí, porque primero la vida, segundo la salud, segundo la alimentación. Y después entonces tenemos, si no tenemos esas tres garantizadas primero, ¿cómo podemos exigir o garantizar la educación? Yo creo que es casi inviable o imposible, por decirlo de alguna manera. Pero hay que felicitar y Hay vamos que a pasar la última hay que imagen, felicitar, porque que es de verdad donde que pasan los jóvenes, los jóvenes con las manos, miren, esos son dos, un niño y un adolescente, tres, perdón, ahí hay uno detrás del de la camiseta como amarillita, algo así verde. Pasan con las manos hacia arriba, o sea, Salto atrás. completamente convencidos de que un disparo le puede quitar la vida, sí, cegar la vida, pero aún así los haitianos están enfocados en que sus niños y sus niñas puedan acceder a la educación. Aquí no quieren ir Es loable, es maravilloso verlo así, pero es muy penoso. Ojalá que ellos se puedan elaborar propuestas que vayan en favor de esos niños y de esos padres que tienen deseo de que sus niños obtengan la educación. Así que hasta aquí llegó mi sección y yo espero que les haya gustado y que todos nosotros y nosotras oremos por esa nación. Vamos a clamar a Dios para que tenga misericordia de ellos y que ese deseo y esa entereza, esa disposición que tienen ellos se pueda remunerar en una nación completamente libre de violencia. Así mismo es. Bien.